Os voy a plantear unos votos sencillos a los cuales tenéis que contestar que sí, y luego procederemos a la bendición. Podéis cogeros de la mano. Cristian, le prometes a Ana que la amarás, ayudarás, sostendrás en la salud o en la enfermedad, procurarás junto a ella formar un hogar de felicidad para esta vida y para la eternidad. Sí. Ana, le prometes a Cristian que lo amarás, le ayudarás, sostendrás en la salud o en la enfermedad, procurarás junto a él formar un hogar de felicidad para esta vida y para la eternidad. Sí. Puesto que habéis formulado vuestros votos de fidelidad, vamos a hacer una oración al Señor para que Él sea el que bendiga este matrimonio. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de poder estar en estos momentos aquí. Sabemos, Señor, que ha sido una época complicada, pero gracias, Señor, a tu ayuda has podido que finalmente podamos llegar a este momento. Gracias, Señor, porque tú les bendices. Eres tú, Señor, el que los pone en funcionamiento. Y eres tú, Señor, Padre eterno, el que les vas a ayudar cada día de su vida para que puedan tener un hogar aquí y también, Señor, un hogar para la eternidad. Bendícelos, dirígelos y gracias, Señor, por todo cuando tú les concedes en estos momentos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y creo que ya tenéis permiso para besaros. Un poco de sitio. Bienvenidos de nuevo a un programa profundizando en las Escrituras. Acabamos de comenzar otro día de Santo Sábado, otro día de alabanza a nuestro Dios, de gratitud por haber creado a la raza humana y por haber salvado a esa raza a través de Jesús. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que estáis en estos momentos en esta iglesia virtual, porque estoy convencido que donde hay 2 o 3 reunidos, Jesús está en medio de nosotros. Por lo tanto, aunque no sea el mismo espacio físico, sí que es ese espacio virtual. Bienvenido. Vamos a comenzar entonando el himno seleccionado para hoy. Te invito que mentalmente lo cantes, todos juntos cantemos el himno. Cantemos. Limpio manantial.
Después de entonar el himno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos diriges. En tu nombre, Señor, elevamos esta oración hasta el trono de la gracia para que a través del estudio de tu palabra, Señor, podamos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas y esperar confiados ese futuro glorioso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos en el libro de a los Hebreos, profundizando en las Escrituras, como siempre hacemos, y como trasfondo, pues estamos llegando a los últimos capítulos del libro que lleva por título a los Hebreos. El tema de hoy es no rechazar la gracia de Dios, Hebreos 12, del 14 hasta el 29. En ello vamos a ver algunos pequeños detalles importantes de esa exhortación que Pablo hace para todo el creyente, después de haber explicado, después de haber dedicado todos esos capítulos anteriores a presentar el plan de salvación. Recordar simplemente que está escribiendo la carta a personas, a creyentes, que habiendo aceptado a Jesús, estaban volviendo hacia atrás, estaban abandonando a Jesús. Y ya se ha preguntado en alguna ocasión a lo largo de los capítulos anteriores si rechazamos a Jesús y volvemos a sistemas anteriores, ¿cuál es nuestro destino? Nos ha estado exhortando en los versículos anteriores, diciéndonos, por ejemplo, por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no lo cojo no disloque, sino más bien sea sanado. Y así comenzamos la sección de hoy como una advertencia, pero permitidme como un consejo de alguien que ya es veterano, que ha servido a la Iglesia durante años, que tuvo esa transformación y que conoce muy bien a aquellos que le está dirigiendo la carta. Si no personalmente, los conoce por pensamiento y por forma de creer y de sentir la relación con Dios. Nos adentramos en las dos pequeñas partes del tema de hoy y os invitamos a que sigáis con la Biblia. La primera parte va del 14 hasta el 17 y sigue diciendo, seguid la paz con todos y la santidad. De nuevo, es recomendable recordar el sentido de todo lo que es santo en la Biblia. No habla de una cualidad del ser humano, sino habla de saber utilizar los tiempos de Dios, saber utilizar la importancia que Dios le da a la relación del ser humano, es decir, enfocar nuestra vida, a pesar de nuestros errores, enfocarla a utilizar los tiempos, los modos de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, seguir la paz, es decir, entender el plan de Dios en nuestra vida y aplicarlo, que sería la santidad, de forma cotidiana en cada momento espiritual de nuestra vida, sin la cual, nos dice, nadie verá al Señor. Es decir, sin haber entendido el plan de Dios, la paz, shalom, y sin saber utilizar los tiempos de Dios en la vida del creyente.
vigilando que ninguno quede privado del regalo de Dios, porque la gracia simplemente es un regalo, forma parte del indulto que Dios da al ser humano cuando se arrepiente de sus errores. Ya hemos estado hablando a lo largo del tiempo que el ideal del ser humano es no pecar, porque el pecado rompe la relación con Dios, conmigo mismo o entre nosotros. Pero si ha sucedido, la gracia de Dios es la solución a ese problema. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como lo fue Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. De nuevo vuelve a ponernos el ejemplo de los grandes héroes en positivo o en negativo que configuraron la historia de Israel. Nos está diciendo, nos está exhortando a que no haya nada en nuestra vida que impida las tres ideas que nos aporta en estos versículos. En primer lugar, la paz. Es decir, encontrar el sentido que Dios tiene para nuestra vida. En segundo lugar, saber utilizar los tiempos de Dios. En nuestra vida diaria hay momentos particulares y hay momentos espirituales. En cada uno de los casos, saber manejar esos tiempos de Dios. Y finalmente, el regalo de Dios, la gracia, el don que Dios nos regala a través del perdón, de empezar de nuevo cada día. Y esto se lo está diciendo a personas que están abandonando poco a poco a Jesús como Redentor para volver a aquel sistema que no era nada más que una sombra de lo porvenir, una sombra de la realidad que es en Cristo Jesús. Que no haya ninguno como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura, es decir, rechazó ser el sacerdote de la familia en un sistema patriarcal como ellos vivían. Porque sabéis que aun cuanto después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento. Aunque lo solicitó, lo buscó, lo insistió con lágrimas en sus ojos. En esta primera parte de la sección de hoy está diciendo, no vendamos nuestro derecho a la eternidad a través de Jesús por ninguna cosa que se pueda adquirir, comprar, fabricar o hacer en este mundo. Porque si abandonamos, no será posible volver a recuperarlo. Por lo tanto, cógete de la mano de Dios, aférrate a la esperanza y recuerda, la paz, la santidad y la gracia es el proyecto que el Señor tiene para nosotros en esta sección del libro de los Hebreos. La segunda parte, Hebreos 12 del 18 al 24, él sigue exhortando, sigue dando unas instrucciones como persona de prestigio y aceptada por la comunidad. Él sigue formando
Y una vez que nos ha dicho que ni tan siquiera con las lágrimas Esaú consiguió recobrar lo que por derecho de nacimiento le correspondía, nos podría pasar a nosotros lo mismo si abandonamos por un plato de comida. Y sé que todos entendéis el ejemplo, porque fue lo que le pasó a él. Y nunca pudo representar a su familia delante de Dios, porque no era el bendecido para la primogenitura. Ya sabéis que en la Biblia la primogenitura era un privilegio y una responsabilidad que tenía el primero de los hijos. Y eso fue lo que él renunció. ¿Acaso el apóstol nos está diciendo a nosotros lo mismo? Cuidado, no cambiemos la gloria del cielo por una actividad aquí en la tierra, por lo importante que pueda ser en algún momento. Porque no os habéis acercado a un monte que se toca y que ardía en fuego y a oscuridad y tinieblas y el torbellino. Se está refiriendo al momento en el cual Dios forma a ese pueblo de Israel, a la salida de Egipto. Y cómo escucharon desde el monte Sinaí, escucharon la voz de Dios dando esas 10 palabras que forman el código ético fundamental del creyente. Y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, tuvieron miedo. Y le dijeron, como dice en Éxodo capítulo 20, versículo 18, habla tú con Dios, se lo dijeron a Moisés, y habla tú con nosotros para que no muramos. Ellos no entendieron el plan de Dios. Es verdad que tan solo llevaban fuera de Egipto aproximadamente 49 o 50 días. Es verdad. Pero Dios quería mostrarse como el gran Dios del universo, el que controla los agentes, el que controla su creación. Y se mostró para formar a ese pueblo. Y les dijo de viva voz, si dais oído a mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra, porque la tierra es mía. A ese otro acontecimiento se refiere el autor de Hebreos en esta sección. Dice, porque no soportaban lo que se les ordenaba, y aún si una bestia tocaba el monte, sería apedreada. Éxodo 19, 12, 13. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Pero volvamos a la primera parte para que no nos desviemos y no perdamos de vista lo que está diciendo. Está utilizando un ejemplo, porque no os habéis acercado a un monte que tocáis, y hace referencia al Sinaí, sino que nos presenta otra idea fundamental. Ahora, a ese monte simbólico al cual nos acercamos los creyentes, ya no es como fue al principio, sino que nos va a ir mostrando poco a poco cuál es la realidad del creyente en la actualidad y cuál es, sin duda alguna, la nueva situación a la que nos enfrentamos los creyentes. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén
celestial. En la primera parte nos ha hablado de historia. Nos ha hablado de un Dios aún desconocido para ellos. Yo estoy convencido de que si Dios se mostró de esa manera es porque era la única que había para que el pueblo reconociera que los dioses que habían dejado en Egipto, que habían dejado atrás, eran dioses como los seres humanos, fabricados por la mano de artesanos. Dios siempre es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Dios no está detrás del sufrimiento, ni del miedo, ni de la enfermedad. Nuestro Dios, mis hermanos, es el Dios de la gracia, de la santidad y de la paz. Si lo hizo así, aunque nosotros al leer el texto nos parezca que es algo terrorífico, ¿por qué ellos lo entendieron así? Era porque Dios estaba mostrando como ellos necesitaban para hacer la diferencia entre Egipto y lo que le esperaba en el futuro. Y ahora el autor da un salto en el tiempo y les dice, si volvéis a esa etapa, ese no es el plan de Dios para nosotros en la actualidad. Y nos recuerda de manera magistral, os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión en la Biblia simboliza siempre el lugar donde Dios habita desde el punto de vista de la perspectiva humana. Además, a la ciudad de un Dios que existe, de un Dios que vive eternamente. Ya no tienen que volver a la Jerusalén física, ya que había terminado, al resucitar Jesús, había terminado su función, albergando el templo, el plan de salvación, había terminado su función. Los creyentes en Jesús miramos a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén donde está el árbol de la vida, donde están los ríos que riegan, donde está la nueva Jerusalén y donde el esplendor y la gloria de Dios ilumina esa ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería vivir? ¿Qué será vivir en ese mundo? Donde no haya niños que mueran pequeños, donde no haya ancianos que no cumplan la eternidad y donde la paz junto a Dios y junto a nuestro Salvador sea lo que ilumine el camino de cada uno de nosotros. Yo no sé qué significa la palabra eterno, no lo sé. Yo soy limitado. Lo que sí sé que el Dios eterno nos garantiza que tendremos acceso en la nueva Jerusalén, la celestial, donde habita el Dios eterno. Tendremos vida, una vida que solamente podemos aceptar ahora por la relación personal y estable con Dios, mientras esperamos el momento de su venida. Y no olvidemos, el apóstol está diciendo, cuidado, no seáis como Esaú, que por un plato de comida perdió el privilegio de la primogenitura. Por eso,
en la segunda parte del tema de hoy que estamos viendo, todo es absolutamente positivo. En la Jerusalén celestial están los millones de ángeles que fueron fieles a Dios, que nunca abandonaron a su Creador. A la comunidad de los primogénitos inscritos en los cielos. Todos seremos primogénitos de Dios en la eternidad. A Dios, el juez de todos, y a la vida de los justos, hechos perfectos. Es decir, que ya sabremos manejar la relación con Dios sin ninguna fisura, sin ninguna equivocación. Viviremos unidos a los millones y millones de ángeles de los mundos no caídos en un mundo de orden por creación de Dios. Aquí lo vemos como un reflejo. Aquí tenemos que aprender a manejar los tiempos de Dios. Lo intentamos, lo hacemos. Estamos en sábado. Sabemos dedicar este día para saber quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Porque en el mandamiento del sábado dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y creó al ser humano a su imagen y semejanza. Imagínate por un momento, imagínate vivir como Adán y Eva antes del pecado. Eso es lo que, con otras palabras y otros ejemplos, tomando como base la primogenitura, es lo que el apóstol nos está diciendo. Dice, y a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la sangre de rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Qué privilegio para nosotros poder leer, poder entender esta realidad de Dios. No lo olvidéis, nos está haciendo un precioso regalo. Mirad, no desechéis al que habla, porque si no, escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde el cielo. Cuya voz sacudió la tierra en este tiempo, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Una preciosa esperanza. Creo que lo he comentado en algunas ocasiones. Yo no entiendo mi vida sin esperanza. Prefiero apegarme a Dios cada día, con mis defectos, mis imperfecciones, pero que sea Dios
el que me ayude a sostenerme en mis errores y en mi caminar diario. Y eso es finalmente la santidad, la gracia y la paz que el Señor nos ha prometido. Yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas móviles, como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual servimos a Dios de manera aceptable, con reverencia y admiración, porque nuestro Dios es fuego ejecutor para aquellos que no forman parte de su pueblo. Es, sin duda alguna es una gran ayuda leer estos versículos de Pablo. Y recuerda, mientras esperamos la paz, la santidad y la gracia, no cambies nada en tu vida por esos tres principios fundamentales que abren ante nosotros la eternidad de Dios. Yo quiero enviarte un fuerte abrazo. Algún día ese abrazo lo daremos en la eternidad, frente a nuestro Dios, frente a nuestro Salvador, frente al árbol de la vida y frente a miles y miles de ángeles que siempre fueron fieles a Dios. ¿Tienes una mejor opción? Piénsalo. No vuelvas hacia atrás como lo hacían los que reciben esta carta. No hay pasado, solo hay futuro con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Cantemos el himno. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al
bendito y glorioso Jesús, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos. Señor, gracias por estas palabras de exhortación, de esperanza. Gracias, Señor, porque traes paz a nuestra vida. Nos ayudas, Señor, a saber comprender, dirigir tus tiempos y sobre todo, Señor, gracias por esa gracia inmerecida a través de tu Hijo. Padre amoroso y tierno, gracias, Señor, por ese regalo. Y estoy convencido, Señor, que hemos renovado en este momento la esperanza en la bendita segunda venida de tu Hijo. Gracias por todo ello, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no olvides, seguimos esperando de forma inteligente. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dirija. Hasta el próximo programa. No te lo pierdas. Aquí estaremos.